¿Qué tal, alumnos, alumnas? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar con la siguiente unidad, que es la unidad 3 de la materia, que se llama etapa preanalítica. O sea, vamos a empezar a ver ahora lo que veníamos hablando en forma general, punto por punto. Vamos a empezar con la etapa preanalítica. En la etapa preanalítica va a comenzar con, bueno, su paso principal va a ser la elaboración de la solicitud de análisis clínicos por parte del médico, o sea, lo que conocemos como pedido médico. Va a ser nuestra primera herramienta de trabajo, el pedido médico. De él mismo va a depender todo el procedimiento que continúa en el laboratorio bioquímico. El pedido médico generalmente lo van a encontrar por lo general realizado a mano, generalmente es un poco complicado de leer, eso van a ir aprendiendo con el tiempo, cómo interpretar también las letras, las distintas letras de los médicos, en el caso de que, bueno, sean ustedes los que deban hacerlo. Porque por lo general, si existe una persona de admisión, un secretario, es el secretario, secretaria el que tiene que hacer esta interpretación. Pero bueno, va a depender siempre del tipo de laboratorio en el que ustedes estén trabajando, la complejidad del mismo también. En este pedido médico, los datos que van a constar, que deben constar son el nombre del paciente o la paciente, su DNI o historia clínica, los análisis a realizar, un diagnóstico, ¿sí?, o probable diagnóstico, y la fecha en el que el mismo se realizó. Es importante que contenga estos datos: nombre, DNI o historia clínica, análisis a realizar, diagnóstico, probable diagnóstico, y la fecha en que se realiza el pedido médico. Por otro lado, en los pasos siguientes se realiza la admisión de ese paciente. Esa admisión del paciente consta de la interpretación, como decía anteriormente, de ese pedido médico, y se van a cargar los datos de este paciente y los análisis solicitados, ya sea en una base electrónica de datos o en una ficha personal del paciente. Esta admisión, como hemos dicho, consta de la carga de datos. ¿Y por qué diferencio base de datos electrónicos, ficha personal? Porque existen laboratorios de baja complejidad o que no tienen los recursos que tienen otros laboratorios. Hay laboratorios que no tienen una base de datos electrónica, que no tienen una interfaz en donde se puedan cargar los datos del paciente y los análisis a realizar. Por lo tanto, los realizan en una ficha personal de forma manual, escrita, a mano. Por otro lado, paso siguiente, lo que se realiza es una anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Anamnesis es un conjunto de preguntas que se le realiza al paciente o al tutor del paciente, cuyas respuestas van a ser datos orientativos, ¿sí?, para el informe final de resultados que nosotros vamos a emitir. Por lo tanto, la anamnesis es muy importante para orientarnos en si los resultados que estamos obteniendo en el laboratorio son coherentes con el posible diagnóstico o con la posible situación clínica del paciente. Por eso es muy importante la anamnesis. ¿Quién realiza la anamnesis? La anamnesis la realizan, ya sea la realiza en parte la persona que está encargada de la admisión, secretario, administrativo, y es muy importante la anamnesis que realiza el técnico o el extraccionista. ¿Por qué? Ya sea técnico, sea bioquímico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para el paciente la que le realicen preguntas en una ventanilla o atrás de un mostrador, cuando atrás del paciente hay otras personas esperando, que cuando se la realiza de forma personal e íntima en una sala de extracción, un box de extracción. El paciente debe sentirse cómodo y estas preguntas deben ser preguntas dirigidas con respeto y obviamente de forma profesional, aclarándole al paciente que solamente la información va a ser utilizada para fines clínicos, para fines médicos, y no para divulgarla. Esta anamnesis puede ser una anamnesis general, que se le realiza a pacientes que van a hacerse estudios de control o chequeo general, que va a tener características muy diferentes a las anamnesis de tipo específica, que son anamnesis que se les realizan a pacientes que van a hacerse análisis específicos y contienen a su vez preguntas que son específicas y que no se realizan en una anamnesis general.
La anamnesis general consta de preguntas generales como ser la edad del paciente, las horas de ayuno que el paciente tiene, o sea, las horas que el paciente ha pasado sin ingerir ningún alimento ni bebida, que es muy importante como indicativo para la realización de análisis clínicos. Las enfermedades que el paciente pueda tener de base son muy importantes también y pueden inferir en los resultados finales del paciente. El motivo de consulta, por qué el paciente realizó su consulta al médico, qué es lo que sentía, cuáles han sido sus síntomas principales, qué eventos ha tenido, por qué consultó al médico. Por otro lado, los síntomas que ha tenido el paciente y la medicación, si el paciente recibe o no algún tipo de medicación y qué medicación es y en qué dosis. Es muy importante porque la medicación puede, en muchos casos, inferir o intervenir en la realización de los análisis y más que nada en los resultados de los mismos. Por otro lado, tenemos anamnesis específicas. Específicas, como he dicho anteriormente, porque en estas anamnesis se realizan preguntas que van a depender del tipo de análisis que el paciente se va a realizar y del tipo de patología o enfermedad que tenga de base el paciente. Por ejemplo, hay anamnesis específicas para análisis de screening neonatal, que son los análisis que se le hacen a los recién nacidos al cabo de 7 días para evaluar cuál es su estado metabólico general. Y hay preguntas que se hacen en screening neonatal que no se realizan en otras anamnesis. Por ejemplo, la cantidad el número de meses de gestación o semanas de gestación que el neonato ha tenido, si ha nacido por cesárea o por parto normal, si es lactante, si toma leche de fórmula o leche materna, y entre otras preguntas que también se realizan dentro de esta anamnesis específica. Por ejemplo, a pacientes que se realizan análisis para descartar o para hacer controles de infecciones de transmisión sexual, como ser VIH, hepatitis C, hepatitis B, VDRL, diferentes infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tiene de específica esta anamnesis? Esta anamnesis tiene de específico que debe ser muy cuidadosa. Estos pacientes son pacientes que deben ser tratados de una forma específica, porque son pacientes que están cursando con una enfermedad de transmisión sexual que posiblemente no tiene cura, por ejemplo en el caso del HIV, y llevan un tratamiento médico que es muy invasivo. Eso hace que el paciente se encuentre en un estado psicológico diferente a otros pacientes. Por lo tanto, la delicadeza y la forma de realizar estas preguntas y cuáles son es mucho más sensible que otro tipo de anamnesis. En estos casos, uno tiene que recurrir a su capacidad profesional y convencer al paciente de que lo que está consultando es algo estrictamente profesional y sobre todo clasificado. En el caso de los análisis de filiación, los análisis de filiación son aquellos análisis en los que, a partir de los cuales se puede relacionar a una persona con otra según su genoma. Por ejemplo, el análisis de paternidad, análisis de maternidad, diferentes tipos de análisis que puedan determinar si una persona es familia de otra persona. Estas análisis también llevan otro tipo de preguntas que están relacionadas más que nada a el entorno familiar. Las pruebas genéticas también tienen otro tipo de preguntas que son más específicas. Y los análisis de fertilidad también contienen preguntas que son específicas para